Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Alfaro y esta es mi exposición para el examen número 3 de Física General. Física General, introducción a la actividad número 3. Esta cátedra fue dictada por el profesor José Labori y en esta participación, que es un examen grupal, estamos Mauricio Alfaro Valle, quien les habla, y Juan Francisco Covarrubia. Introducción. La presente evaluación corresponde al examen número 3 de la Cátedra de Física General de la carrera de Ingeniería en Construcción, Mención Gestión de Obras de la Universidad de Aconcagua. Para esta ocasión, esta se realizó en grupo de 2 alumnos. En esta se valorarán los contenidos correspondientes a temperatura y calor, electromagnetismo. Desarrollo de la actividad. Para este examen, que tenía carácter de grupal, se distribuyó el desarrollo de este de la siguiente manera. Temas 1 y 2 fueron desarrollados por Mauricio Alfaro. Temas 3 y 4 fueron desarrollados por Juan Francisco Covarrubia. Este orden también se aplicó a la exposición que se grabó en el video de la presentación. Objetivo de la actividad. Evaluar las competencias y conocimientos obtenidos por los alumnos al analizar los principios del calor y la temperatura de la materia, la dilatación lineal con sus efectos y la ley de Coulomb y sus simulaciones con herramientas web, así como también su evolución en términos de lenguaje, redacción y explicación verbal de lo aprendido a lo largo de esta tercera unidad. Como antecedente preliminar, exponíamos que para poder diferenciar los ejercicios entre los alumnos se adoptó el parámetro de reemplazar los últimos 5 dígitos del root de cada uno por 5 letras, las que se asocian de la siguiente manera en mi caso. La letra A pertenece al número 6, la B al 7, la C al 0, la D y la E al 1. Es importante aclarar que los ejercicios que serán expuestos a continuación, estas variables ya fueron reemplazadas. Problema 1. Se quiere construir un pequeño puente de concreto. Un segmento base de este puente tiene una longitud de 60 metros cuando se tiene la temperatura mínima anual. Considerando que será instalado en Santiago, investigue la temperatura mínima y máxima en el 2020 y estime cuánto varía su longitud cuando se tiene la temperatura máxima anual. Buscamos en el portal Meteorred los datos históricos de Santiago en términos de temperatura y obtenemos que para el año 2020 la temperatura mínima se dio en el mes de junio con una temperatura de menos 2 grados Celsius y la máxima fue en febrero con una máxima de 35 grados Celsius. Tenemos los datos para poder hacer nuestro cálculo. Ya mencionamos la temperatura mínima, la máxima, la longitud, y acá tenemos el coeficiente de expansión lineal del concreto, que lo obtuvimos desde este cuadrito que acá se presenta, que es 12 por 10 elevado a la menos 6, y la fórmula, que es el coeficiente lineal, por la distancia, por la diferencia de temperatura. Reemplazamos nuestros valores, coeficiente de expansión lineal, distancia, diferencia de temperatura. Y obtenemos, en base a la diferencia de temperatura que existe en Santiago y las variables estudiadas, se obtiene que la variación en longitud es de 2.7 centímetros aproximadamente. Problema número 2. Suponga que los segmentos del puente se fijan mecánicamente cuando se tiene temperatura mínima. ¿Cuál sería el esfuerzo térmico si su temperatura justo está en 17 grados? Sabemos que el esfuerzo térmico se calcula F sobre A y eso es igual al módulo de Young por el coeficiente de expansión lineal por la diferencia térmica. El módulo de Young lo obtenemos de este cuadrito y podemos definirlo como el parámetro que caracteriza el comportamiento de una materia elástica según la dirección que se aplique una fuerza sobre ella. Reemplazamos los valores, módulo de Young para el concreto, coeficiente de expansión lineal para el concreto y la diferencia de temperatura. Resolvemos y nos da como resultado que el esfuerzo térmico es de 4.56 por 10 elevado a 6 newton sobre metros cuadrados. Conclusión. En el análisis de la expansión lineal del concreto en el segmento de 60 metros que se pide analizar, concluimos que ésta sufriría una dilatación de 2.7 centímetros. Luego, en el análisis sobre el esfuerzo o tensión térmica que sufriría el segmento del puente, llegamos al resultado que este sería igual a 4.56 por 10 elevado a 6 newton sobre metros cuadrados. Ambos resultados nos demuestran que la agitación térmica de las partículas que forman un cuerpo es una variable que afecta mucho en la construcción de obras a la hora de diseño y cálculo de estructuras, debido a que altera su dimensión y esfuerzo. Por esto es que se utilizan espaciadores suaves o juntas de expansión en las obras de hormigón como aceras, caminos o puentes. Como dato anexo, el resultado obtenido en el segundo análisis nos alerta que está sobre el límite de tensión de corte del concreto, que es 2 por 10 elevado a 6 newton sobre metros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto?
que si relacionamos ambos coeficientes estaríamos en la presencia de una posible grieta o fractura. Ejercicio número 2. Realizar cuadros comparativos de distintos procedimientos. Antes de analizar esta, digamos, solicitud de escribir los procedimientos, me parece importante realizar una aclaración con respecto a qué es lo que vamos a tratar en este paso a paso. Es por eso que antes de analizar los cuadros comparativos es importante que señalar que lo que se describirá a continuación obedece a lo que se conoce como tratamiento térmico de metales. Según la American Society for Metals, esto se define así: es la combinación de operaciones de calentamiento y enfriamiento de tiempos determinados y aplicados a un metal o aleación en una forma tal que produciría propiedades deseadas. Podemos dividir los procesos en tratamientos térmicos, que son el normalizado, templado y revenido, y en tratamientos termoquímicos, que son carbonitruración, cementación y nitruración. Estos requieren previamente un tratamiento térmico, es decir, los primeros son la base para que los segundos puedan ocurrir. A diferencia de los primeros, en que se manejan las variables de temperatura y tiempo, en los termoquímicos, estos, además de obtener cambios en la estructura del metal, también producen cambios en la composición química de su capa superficial, obtenido mediante la añadidura de productos químicos hasta una profundidad determinada, agregando entonces una variable de composición química al proceso. Yo, para dar un tema de dinámica y lógica a lo que planteé anteriormente, reestructuré el orden de los procedimientos que se nos pedían explicar. Entonces puse en primera parte los procesos térmicos, de tratamiento térmico, y en segunda instancia los de tratamiento termoquímico. Queda acá que el carbonitruración es mi procedimiento extra 1 y la nitruración mi procedimiento extra 2. Definimos entonces, normalizado. Este tratamiento térmico se usa para dejar una estructura uniforme, normal y natural, sin tensiones internas y con una distribución homogénea del carbono y una garantía de las propiedades mecánicas del acero. Se suele usar antes del templado y revenido. Parámetros bases. Se debe calentar a una temperatura ligeramente más elevada que la crítica superior, es decir, entre 800 y 920 grados Celsius. Se mantiene a esa temperatura durante un tiempo suficiente para permitir la transformación completa de la austenita. Luego se deja enfriar al aire hasta temperatura ambiente. Ventajas. Se logra una estructura homogénea con grano más fino, mayor maquinalidad y tenacidad, elimina deformaciones, mejor ductibilidad y es un tratamiento térmico simple. Desventaja. Puede que un componente de sección variable sufra distorsión debido a los esfuerzos residuales. Existe la posibilidad de la formación de la estructura de Weissmann-Stantens y la formación de la estructura de ferrítica bisáltica. Acá en la imagen, en la ilustración, se ve el normalizado de una plancha de acero. Templado. Este tratamiento térmico consiste en calentar el acero a una temperatura levemente superior a la crítica AC. La finalidad es aumentar la dureza y resistencia del acero, para luego realizar un proceso de enfriamiento rápido con el fin de endurecer la muestra considerablemente. Esto se hace usando agua, aceite, aire comprimido o nitrógeno. Parámetro base. Se debe calentar a una temperatura entre 900 a 950 grados Celsius. Se utiliza el método de Jomini, que consiste en hacer incidir una corriente de agua primero para posteriormente aplicar una salmuera. Luego de esto se mide su dureza Rockwell con un durómetro. Ventajas del templado. Aumenta la dureza y resistencia mecánica, disminuye la tenacidad, aumenta de la fragilidad, y disminuye la elasticidad. Baja el alargamiento unitario, se modifican sus propiedades físicas, es decir, magnéticas y eléctricas. Desventajas. Al no realizar el proceso bien, variación en la temperatura, produce propiedades no homogéneas. Si se falla y se somete a reproceso, ocurren grietas y alabeo en zonas críticas. Acá vemos un metal que está siendo enfriado por el método del templado. Revenido. Es un tratamiento térmico posterior al templado. Se realiza a baja temperatura, menor a A1. Luego se realiza un proceso de enfriamiento mediante agua o aceite con el objeto de lograr la proporción de dureza y resistencia deseadas, además de mejorar sus características mecánicas. Parámetros base. Se debe calentar a una temperatura que oscila entre los 150 a 500 grados Celsius, dependiendo del tipo de acero. Se enfría en baños de aceite caliente a unos 150 grados Celsius y posteriormente en agua al aire libre. Sus ventajas. Se puede mantener o disminuir la dureza, aumenta la tenacidad, elimina o disminuye las tensiones internas que se producen en el tratamiento térmico del templado, mejora su resistencia mecánica y su límite elástico. Desventajas. Se podrían obtener durezas no homogéneas, provocando propiedades mecánicas fuera de los rangos especificados.
limitada toma de determinaciones en el transcurso del proceso, como por ejemplo la baja eficiencia de realizar mediciones in situ, por ejemplo con un durómetro. Acá se ve cómo está un revenido en el proceso de temperatura. Pasamos a los procesos termoquímicos. Primero, carbononitruración. Procedimiento. Este proceso termoquímico actúa sobre la superficie de la pieza logrando mediante el uso de carbono y nitrógeno, logrando un enriquecimiento superficial simultáneo por los dos componentes agregados. Busca lograr dureza extrema de las piezas, de un núcleo tenaz, resistencia a la fatiga, desgaste y torsión. Se utilizan aceros con baja aleación con carbono máximo del 25%. Tiene un enfriamiento a baja velocidad. Parámetros base. Temperatura entre los 650 a 900 grados Celsius. Profundidad que va desde los 0,06 milímetros a 0,6 milímetros. Medio líquido gaseoso donde se aporta carbono y nitrógeno. Ventajas. Se puede usar para la producción masiva de pequeños componentes limpios. Reduce el riesgo de fisuras provocadas por el templado. Logra dureza en capas de bajo espesor. Desventajas. Usa más temperatura que otros procesos termoquímicos. El nitrógeno al lograr estabilización de la austenita, impidiendo el paso de esta a martensita. Tenemos una imagen del proceso antes mencionado. Cementación. Este proceso termoquímico sobre la superficie de la pieza consiste en aplicar carbono mediante difusión, modificando su composición. Luego de esto se debe someter a un tratamiento térmico, un recocido. Se busca lograr una alta dureza que le brinde resistencia al desgaste después del templado. De esta manera aumenta el límite de su fatiga y mantiene su capacidad de absorber energía de impacto. Parámetros bases. Se debe llevar a una temperatura de 900 a 950 grados Celsius. Se realiza en acero de no más de 35% de carbono. Utiliza catalizadores como el carbono de bario, carbonato de sodio, carbonato de potasio. Ventajas de la cementación. Puede utilizarse en una gran gama de hornos porque no requiere de ambientes controlados. Es ideal para procesos individuales de pequeñas cantidades de piezas. Se logra una alta dureza y una alta tenacidad frente al choque. Entre las desventajas, posibles efectos estructurales en la capa cementada podrían incidir en una baja dureza, fragilidad y dificultad en el mecanizado. Estructuras o piezas muy delgadas tienden a tener mayor fragilización. Acá se observa en la ilustración un engranaje que está siendo cementado. Por último, nitruración. Es un proceso termoquímico que consiste en endurecer elevadamente la superficie de los aceros. Esto se consigue mediante la absorción y difusión de nitrógeno en la capa externa. Se aplican aceros con aleación de cromo, vanadio, aluminio, wolframiano y molibdeno. Sus parámetros bases son que se debe llevar a temperaturas de 400 a 525 grados Celsius. Se requiere de nitrógeno e hidrógeno. Su espesor en aceros altamente aliados llega hasta 0,3 milímetros y en aceros poco aliados hasta 1 milímetro. Se requiere que la pieza con anterioridad haya sido pasada por el proceso térmico de templado y revenida. Ventajas. La pieza alcanza gran capacidad de rozamiento y de carga, resistencia a la abrasión, resistencia a la corrosión, aumento de resistencia a la fatiga y un muy bajo cambio dimensional. Desventajas. Solo se aplica en aceros aliados, riesgo de aparición de fenómenos de fragilidad, posible hundimiento de la capa superficial endurecida, penetración en tratamientos muy lenta, del orden de 1 milímetro de espesor por cada 100 horas de duración. Acá tenemos una ilustración de una pieza que se está nitrurando. Bueno, con esta descripción termino mi parte y dejo a continuación a mi compañero Juan Covarrubias, quien expondrá los temas 3 y 4 del examen número 3 de Física General. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Francisco Covarrubias y tal como dijo mi compañero Mauricio Alfaro, voy a dar a conocer la solución de los problemas 3 y 4 de la actividad número 3 entregada por el profesor José Labori para la asignatura de Física General. Para el caso de la actividad número 3, era una actividad de transferencia de energía, transferencia de calor entre dos elementos y que finalmente llegaban a una temperatura definida. En este caso, dice un repuesto para una herramienta de construcción quiere ser templado para aumentar su dureza. Dicha pieza es de acero al carbono tipo 4340, tiene una masa de 0,59 kilogramos y recién calentada a temperatura de austenización se deja caer en un recipiente que contiene 55 kilogramos de aceite inicialmente a 20 grados Celsius, para finalmente llegar a una temperatura del sistema de 25,5 grados Celsius. Nos piden encontrar el calor específico del metal y compararlo con el esperado. Si vemos el problema, habla de una temperatura de austenización, que en realidad es una temperatura donde el metal, una vez
llega a esa temperatura límite, es capaz de dividir o diferenciar los diferentes elementos que lo componen dentro de la aleación. Y por lo tanto, en el caso del acero al carbono 4340, según la bibliografía y según algunos manuales, es aproximadamente entre 840 a 860 grados Celsius. Para este ejercicio se utilizó 850 grados Celsius. Entonces, en este ejercicio es claramente un ejercicio de equilibrio térmico entre dos elementos, un elemento que está a una temperatura de 850 grados Celsius y que finalmente llega a una de 25,5 grados Celsius, y otro elemento que viene siendo el aceite, que estaba a 20 grados y que aumenta su temperatura a 25,5 grados Celsius. Para ello debe haber ocurrido una transferencia de energía entre ambos elementos para llegar a un equilibrio, es decir, un equilibrio térmico entre dos elementos que queden a la misma temperatura, y por lo tanto se debe determinar el calor que entregó o que recibió cada uno de estos dos elementos. En este caso se considera un calor igual para ambos, por lo tanto debemos calcular el calor de uno para determinar el coeficiente o el calor específico del otro. En este caso, entonces, vamos a determinar el calor generado en el aceite, y para ello debemos utilizar el calor específico del aceite. Nosotros utilizamos el aceite de motor, se puede utilizar cualquier tipo de aceite, y todos, el rango de calor específico está cercano, y nosotros decidimos utilizar 1880 joules sobre kilogramos por grado Celsius. En este caso, el aceite de motor para resolver el ejercicio. Desarrollando el ejercicio y reemplazando la fórmula de calor, considerando la masa del aceite que fue de 55 kilogramos, la temperatura inicial de 20 grados Celsius y la temperatura final de 25,5 grados Celsius, y un calor específico de 1880 joules sobre kilogramos grado Kelvin, reemplazando los datos en la ecuación, nos da que el calor generado es de 568.700 joules. 568.700 joules, entonces, va a ser el calor generado en el aceite, el cual debemos igualar al calor del acero, por la transferencia de energía del acero. Y para ello utilizamos en este ejercicio el acero al carbono 4340, que es un acero de aleación níquel, molibdeno y cromo, con bajo porcentaje de carbono. Se utiliza en la fabricación de piezas para que tengan o que se requieran tener una buena combinación tanto en dureza y en tenacidad. Y algunos datos de este carbono, de este acero al carbono, perdón, es el calor específico. Según la bibliografía y en algunas tablas buscadas, podemos ver que el calor específico varía entre 465 joules sobre kilogramos Kelvin a 486, es decir, entre 465 a 486 como calor específico. Por lo tanto, desarrollando el ejercicio y buscando el calor específico del metal, considerando que el calor generado debe ser el mismo que el del aceite, hacemos uso de ese calor, que es 568.700, y lo reemplazamos en la fórmula, despejando en este caso el calor específico. Aquí hay que considerar la temperatura de austeinización, que viene siendo 850 grados Celsius, y que de esa temperatura disminuyó hasta 25,5 grados. Al reemplazar en la ecuación, si bien nosotros reemplazamos el calor como un valor positivo, hay que considerar que el calor tanto del aceite como del acero van a ser con signos diferentes, pero el mismo. ¿Por qué sentido diferente o signo diferente? Porque hay uno que recibe y otro que entrega. Para que así puedan transferirse energía y pueda elevar la temperatura de cada uno o disminuir la temperatura de uno. En este caso, nos da, por lo tanto, un calor específico de menos 1169,07, pero este valor es en valor absoluto, ya que, como dije recién, se debe considerar uno positivo y uno negativo, 1169,07 joules sobre kilogramos grados Celsius. Comparando este valor con el entregado en la tabla, una tabla que encontramos en la Universidad de Buenos Aires, una tabla sobre tratamientos térmicos del acero, vemos que el calor específico está en ese rango, sin embargo, el valor obtenido es mucho mayor. Es 1169, en cambio, es casi el triple de lo que debía dar. Por lo tanto, comparando el resultado con el valor de la tabla, dice que el calor específico obtenido en el ejercicio fue de 1169,07 joules sobre kilogramos grados Celsius, muy por sobre el calor específico real. El signo negativo solamente nos está indicando que en realidad el acero está en sentido distinto a la transferencia de energía que genera el aceite, por tanto, por eso es el signo. Sin embargo, se utiliza con valor absoluto. Ello nos indica que los datos iniciales del problema, debido a la diferencia
entre el valor obtenido de calor específico y los valores que teníamos en la tabla es debido a un error en los datos. Algún dato inicial tuvo que haber sido erróneo, ya que el valor debe estar en el rango ya explicado anteriormente, según el porcentaje de carbono que tenía la aleación. Luego tenemos el ejercicio de electricidad relacionado a la ley de Coulomb entre dos cargas puntuales, una carga de, en este caso, de 2 microcoulomb y la otra de menos 4 microcoulomb, y nos piden calcular la fuerza entre ellas si las cargas se encuentran a una distancia de 3 centímetros y comprobar el resultado con el obtenido en la simulación y explicar si se trata de una repulsión o atracción. Al ver los datos y al ver los signos de las cargas, podemos indicar claramente que es una relación de atracción. Cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Bueno, haciendo la relación en la ley de Coulomb, que viene siendo esta fórmula que aparece en pantalla, y reemplazando los datos de la constante de Coulomb, el valor de las cargas en valor absoluto y la distancia entre las cargas en metros, y teniendo los datos para ello, considerando Q1 en notación científica como 2 por 10 elevado a menos 6 Coulomb, la carga 2 menos 4 por 10 elevado a menos 6 Coulomb, y la separación de 3 centímetros llevada a metros, 0,03 metros, y reemplazando nos da un valor de fuerza de 79,889 newton. La fuerza generada por ambas cargas entonces es de atracción y cuya magnitud es de 79,889 newton, casi 80 newton de fuerza. Haciendo un análisis en el simulador FET, podemos darnos cuenta que nos da el mismo valor al reemplazar los datos, ubicando las cargas a una distancia de 3 centímetros, y la flecha nos está indicando que son fuerzas de atracción entre ambas. En el caso de la fuerza generada por la carga 1 sobre la carga 2, va a ser la misma que la fuerza generada por la carga 2 sobre la carga 1 por ley de atracción, de acción y reacción. Luego nos preguntaban sobre el motor de corriente continua y su relación con los parámetros o con la ley de Coulomb. En este caso, indicar que este tipo de motor es un motor de tensión de alimentación de trabajo de corriente continua, es decir, que la corriente siempre circula en un solo sentido y por lo tanto el campo magnético generado va a ser en un solo sentido de acuerdo a unas leyes de los campos magnéticos de Ørsted, de Biot-Savart, que son otras leyes. La fuerza de atracción o repulsión de estos campos magnéticos será la causante del movimiento del rotor. El principio de funcionamiento se basa básicamente no en precisamente la ley de Coulomb, sino que en otro tipo de leyes. Sin embargo, se puede llevar a una relación entre las polaridades que tienen los elementos magnéticos comparado con la polaridad de carga eléctrica que tienen y que se puede utilizar en la ley de Coulomb. En este caso es una relación de repulsión, de acuerdo a la polaridad que tengan los elementos, en este caso el rotor, que es el elemento que gira, el electroimán que gira al interior, y la carcasa que lo contiene. El efecto que se genera, por tanto, es de repulsión y se asemeja a lo visto en la ley de Coulomb, donde se determina el fenómeno de acuerdo al signo de la carga, en este caso, de acuerdo a la polaridad que tiene, a la polaridad magnética que tienen los elementos. Y luego, finalmente, nos piden determinar la fuerza entre cargas, al igual que el primer ejercicio de cargas eléctricas aplicando la ley de Coulomb. En este caso, la diferencia recae en que tenemos una carga con valor 2 microcoulomb y la otra carga neutra 0. Por lo tanto, al reemplazar en la fórmula y al tener un 0, obviamente, en el numerador, nos va a dar un valor de fuerza igual a 0 newton. Por lo tanto, la fuerza eléctrica entre ellas es de 0 newton. Y si lo llevamos a la simulación en FET de la Universidad de Colorado, podemos darnos cuenta también que nos da un valor 0, nos da dirección de fuerza, porque en realidad no existe una fuerza, no existe una magnitud de fuerza mediante la ley de Coulomb. Y entonces, en conclusión, para este ejercicio podemos decir que la ley de Coulomb nos determina la fuerza eléctrica entre dos cargas no neutras, la cual depende del valor y signo de las cargas, pero también de la distancia que las separa. En el caso del primer ejercicio tenemos un valor de fuerza de atracción de 79,9 newton aproximadamente. Podemos aumentar o reducir el valor de esta fuerza si nosotros modificamos la distancia que la separa sin cambiar el valor de las cargas. Esta situación puede ser comprobada en el simulador de FET de la Universidad de Colorado, donde se analizó el comportamiento de las cargas ingresando los valores entregados en el ejercicio. Además, podemos agregar que si bien la ley de Coulomb determina la fuerza eléctrica entre dos cargas no neutras, podemos analizar situaciones donde existen cuerpos cargados que son capaces de atraer o repeler otros cuerpos neutros, lo que se conoce como inducción electrostática. Por lo tanto, a pesar de ser un cuerpo neutro, puede ser capaz de interactuar de igual manera.
En este caso, las cargas positivas y negativas del elemento se reordenan, generando una polaridad eléctrica inducida que se conoce. Un ejemplo claro es, por ejemplo, si tenemos un globo que lo flotamos sobre una franela y lo acercamos hacia algún elemento neutro, este va a generar una cierta interacción entre ellas. Conclusiones finales del trabajo. Bueno, haciendo un análisis desde el punto de vista físico en situaciones y problemas cotidianos dentro del área de la construcción e ingeniería, nos va a permitir tener una visión técnica del proceso y también del entorno, poder relacionar variables e interpretar mejor lo que ocurre. Ahora, en términos de transferencia de calor, el conocimiento de los diferentes procedimientos nos va a permitir comprender mucho más el comportamiento y funcionamiento de los materiales, ya sea en su dilatación o expansión térmica, como también en los procesos de toma de decisiones en cálculo de estructuras. En cuanto al conocimiento del electromagnetismo, y en particular la ley de Coulomb o la interacción eléctrica, nos va a permitir verificar las interacciones de elementos que se encuentran cargados en el área de trabajo, por ejemplo. Considerar los posibles riesgos y así evitar problemas de seguridad y salud de los trabajadores o colaboradores internos. Eso ha sido nuestro trabajo. Muchas gracias y se despide Mauricio Alfaro, quien dio la primera parte del trabajo, y Juan Francisco Covarrubias, quien les habla en la segunda parte del trabajo. Muchas gracias.